Okay, bro, I think we can start, right? Yeah. There are some things that I want to discuss with you guys today. And Comenta especially Kelvin que hay algunos puntos que quiere discutir con todos nosotros, especially about the opens and the reversals and everything. especialmente de las aperturas y los reversos. Yeah. Okay, bro. I mean, let's start it, right? Yeah, let's go, bro. Whenever you want. You know, guys, that we keep searching for big gaps, right? To play better, but I realized that not every gaps like this means the price is reversing, you know? You can tell it then, bro. Sure, bro. Comenta Kelvin que mucho del sentido de la estrategia que él busca mostrarnos va directamente relacionada a buscar gaps grandes, a espacios entre el precio de cierre del día anterior contra la apertura que sean muy amplios, pero que se ha demostrado que precisamente en los últimos tiempos no necesariamente eso implica tener una opción de reverso, o sea que si está en una parte baja vamos a ir en un largo. Yeah, so let me draw it. Would be better. So every time we got the price here, you know, and the day ended here, boom, and we got a gap around this region, right? This is a big gap, right? But we have to remember that, let's say we got the MAs here, right? We have to remember that every Bro, I'm time we sorry. got, I'm sorry for the interruption, but I guess we cannot see the drawings, bro. really? Yeah. Well, at least I cannot see them. Mm, okay, let me try something different. New share, Oh yeah, bro. Not even screen Juan sharing. Camilo. Boom. Okay, now you can Oh, see it. Giovanni. Thank you, guys. Yeah, that's good, bro. Now we can see them. Thank you. Sorry. Okay, so guys, we know that to make a reversal, we still need to fail a low, right? Because we are messing with a powerful red bar here, you know? So it doesn't mean that we are going to reverse straight here, right? Let's say that the DMAs are here. So the first step of this failure is, let me draw it better. Oh boy, it's different for me. The first goal here is to touch the DMAs, right? But what if we got a failure here, you know? Yeah. We still need to make a low here, bro. You understand? Yeah, totally. We cannot just reverse this way. Only if it's a fake location, you know? Let's say Mhm. that we are crossing the previous movement of yesterday. So it will be a failure, you know, a fake bar, and we can reverse it heavier, but will be the divergency here will be different. Oh, bro, I think it's better if you translate this before I Sure, go. bro. Sure. Está comentando Kelvin aquí acerca de las aperturas. Él manifiesta ahí con el último cierre, vamos a imaginar, del día anterior y pone los dos promedios móviles de 8 y de 20. Dice que no necesariamente porque tenemos una barra roja, grande, atravesando los promedios móviles, significa que necesariamente vamos a poder tener el reverso. Él está manifestando ahí que podemos tener una barra roja elefante, podemos tener el seguimiento de esa misma barra pequeña, pero empezamos a tener un ligero movimiento hacia arriba. En el momento que tenemos el fallo, precisamente teniendo fuerza y eliminando las barras directamente de los promedios móviles, tenemos que cambiar nuestra operación, tenemos que regresar al corto
porque no sabemos hasta dónde nos puede llevar ese mismo movimiento. That's right. So this one will be a failure, you know, because we are crossing the MAs, crossing the previous day price, and I mean this drawing is a gap, right? So we are gapping up here, and we are boom going down here, right? Yeah. So let's say that this one might be a reversal, you know, because we got divergence here, and we can break the MAs this way, but it must happen in a fake location and not a proper location to follow through, you know. Yeah. That's what I want to explain, bro. Está comentando Kelvin ahí en el dibujo anterior que tenía, que precisamente tenemos un movimiento donde está en el día anterior, tenemos un gap que abre ligeramente arriba, pero está atravesando precisamente todo el movimiento del día anterior. Vienen los dos promedios móviles, existe un fallo, pero dice que al momento de estar en una zona que no es clave y que no es realmente importante para poder tener una continuación o un follow-through del mismo movimiento, muy seguramente vamos a tener el mismo fallo. Y eso es en lo que se quiere enfocar el día de hoy. That's right. So this is a different shit, right? We got a powerful gap here. DMAs are here, you know. So this is a different scenario. We have to fight all of this. So sometimes we got a movement against DMAs, right? But we see it dropping again, and that's why, bro. Because we are messing with a powerful red bar here. So that's why I say not every gaps means that the price is reversing. And I'm going to explain you this today. Can I translate that, bro? Yeah. Comenta Kelvin que precisamente cuando tenemos prácticamente donde no existe un gap, donde estamos abriendo más o menos en el cierre del día anterior y existe esa barra roja que es el dibujo del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, cae el precio totalmente en una barra grande, muy sólida, roja, el precio posiblemente va a empezar a subir. Pero precisamente porque estamos peleando y lidiando con una barra tan sólida y de tanta potencia, no es factible que el mismo precio, si no tiene el poder o no existió el fallo anteriormente para debilitar los promedios móviles, no es factible que vayamos a tener un largo exitoso. Y eso es en lo que se quiere enfocar hoy. Yeah, that's right. So we got many choices, guys. When we got a open like this is a powerful gap, right? It's not a small gap, and we got follow through on it. So we can choose here. We can go short here and add here, or we can just wait for the bounce up or for a reversal signal, you know, because we know these gaps are not used to produce a lot of movement of continuation, you know, because it really helps to push the price up. Go on, bro. Comenta Kelvin aquí, estamos viendo a Baba la gráfica de 2 minutos donde debemos de imaginar que unimos la última vela del día anterior con la vela de apertura de ese día. Entonces, si lo hacemos así, vemos una barra roja. Estamos abriendo aquí con un gap muy grande. Y él está comentando aquí, lo que tenemos que hacer es que posiblemente después de la eliminación de la cola de la misma barra, entramos en corto. O bien el segundo escenario, esperar a que regrese la acción y después de donde está la zona de retroceso o después de un fallo, entrar en ese movimiento. That's right. So sometimes we go short here and we don't have follow through, you know, and it shows us that a reversal is coming. But look at that, guys. We got a bounce here, touching these previous highs. Oh, it's so right here, touching these previous highs here. Let me use the linear line. Okay, and we got a failure to follow through right at the MAs, you know. So the responsibility of this play, we know it's in the 1 minute.
right? Your Sí. turn. Comenta Kelvin aquí que no en todos los casos que tenemos un gap existe un follow-through o la continuación del movimiento. En este caso, en este ejemplo en particular, sí lo hay. Entonces, comenta que debemos de voltear a ver también el time frame o la gráfica de un minuto, donde precisamente recae la responsabilidad del movimiento. Encontramos ahí que existe un fallo en hacer nuevos bajos y por ende existe un retroceso hasta la zona tal vez del 50% del movimiento. Al momento de no tener continuidad en hacer un nuevo alto, es cuando debemos de mantener o en dado caso entrar en una posición en corto. Yeah, but guys, remember that we are messing with big gaps, right? So we have to keep searching for a long position. We cannot stay short for so long here. So let's say we got our entry here, right? We still got a lot of divergency in the 2 minutes, and we can see that clearly here, right? So we broke the lows for the first time, and it's telling us that the regular trend is working because we got the first leg here, the bounce in the 33%, and boom, we broke the lows, right? So since we know that it's too deep, we can start searching for the reversals earlier, and it's really easier to do, you know. So we search for the trailing in the DMAs here, and look at that, guys. We mass it and discounted the space between the price and the 20 here. So after that, we know what to search for, right? We needed to the towers here, and we got a failure in the 10 minutes. We got a failure and divergence in the 15 minutes. Can you see it? Look at the divergence here. It's so clear. So we know because of this space that the price needs a bounce up, right? And look at that. Discounted the space, and we got space in the 1 minute. So we know the price can bounce down here. This wall is not weak. And look at that, guys. To reverse, since you remember, we have to mess with the previous leg down and bounce inside of it. And the most common scenario here is a tilted towers, right? So we got a failure, ready to bounce levels, and boom, that's the entry. Your turn, bro. Está comentando Kelvin inicialmente que no debemos de olvidar nunca que estamos lidiando con un gap muy amplio y por ende tenemos que buscar los fallos para ir en largo de forma anticipada. Cualquier fallo puede ser el indicativo de que venga un reverso fuerte y sólido y por ende se hace más fácil. Él nos está mostrando aquí en la gráfica de 2 minutos donde tenemos la primera pierna que se muestra, tenemos la continuidad, tenemos un follow through después de romper el bajo de la primera vela. Tenemos un retroceso más o menos en un 33% y hacemos la ruptura del bajo del día. Lo estamos manifestando igualmente en la gráfica de 1 minuto. Tenemos un fallo aproximadamente dentro de la gráfica de 1 minuto al 50% y empezamos ahora en una tendencia regular a ver después de la ruptura que el precio está empezando a tocar los mismos movimientos o está tocando los promedios móviles. Dentro de la gráfica de 1 minuto podemos ver que se hace inmediatamente a la mitad un rebote desde el promedio móvil de 20, llega hasta abajo y empieza a presentar fallos precisamente para hacer un nuevo bajo. Para poder cambiar esta misma tendencia, comenta Kelvin que vamos a tener un retroceso precisamente peleando o lidiando con las zonas de retroceso de la última pierna. ¿Cuál pierna? La segunda pierna que hizo la ruptura del bajo del día. Él espera dentro de esa segunda pierna tener ese mismo fallo para poder pelear con las torres inclinadas o tilted towers y con eso poder subirnos a ese mismo movimiento ahora en una posición en largo. Oh, sorry, bro. Él también dibujó aquí que existió inmediatamente un fallo en la gráfica de 10 minutos y la divergencia precisamente que nos muestra aquí en la gráfica también de 15 minutos, donde están
los promedios móviles con mucha separación, existe el fallo ahí y es cuando podemos encontrar más fácilmente el fallo porque tenemos un gap muy amplio. That's right. So guys, since we know that our play is inside of this, the first leg, the bounce, breaking the lows, confirming that we got a regular trend, and the reversal, right? That's what we search for. So we got the entries here. We took the first leg, the bounce here, and the reversal, right? So that's exactly what we need. But look at that, guys. As I told you, we cannot keep searching for reversals for any reason. We got the key locations. We got the key things that must happen before this. So we need to play wisely, bro, and keep practicing this. We cannot miss. It's so easy, and sometimes we just let it go because we're not paying enough attention. So we need to keep practicing every day and stay together. Do you understand this? Sure, bro. Okay. Comenta Kelvin en esta última intervención que él entra precisamente en la ruptura del bajo de la primera vela, espera el retroceso, hace add a su posición, compra más y se va en un corto precisamente esperando el fallo. Dice que dentro de estos mismos movimientos debemos de estar siempre muy atentos y debemos de ser sabios en la decisión de entrar y salir porque son movimientos que son relativamente sencillos, que debemos de prestar siempre atención porque estamos en unas zonas que son importantes, son unas zonas claves precisamente para poder reversar la operación e ir en largo, que debemos de seguir practicando estas entradas y estos movimientos y mantenernos juntos en el grupo para poderlo tener más en claro en todo momento. Yeah, so let's search for some movements here, right? And we have to practice together today. Let me see it here. Oh, I need to close this. Oh, this one, bro. Right, bro. Do you think we can make the plays together? I don't know. Maybe if I can release the microphone of everybody. Yeah, bro, it's up to you. If anyone wanna take the word, they can raise the hand in the participants or icon or anything. It's up to you, bro. All right. So, guys, how would we play here? This movement. Do you want me to tell them in Spanish? Yeah. A todos los participantes de aquí del grupo, precisamente Kelvin les está preguntando si les gustaría que abriera el micrófono o si alguna persona quisiera participar en particular para poder decir cómo hacer este trade en particular. Levanten la mano dentro del icono donde aparecen participantes, ahí aparece levantar la mano. Quien quiera participar para esto la puede levantar y Kelvin va a ver inmediatamente quién quiere comentar y les abrirá el micrófono para participar. Okay. Let's organize this, right? We cannot make a mess. Yeah, bro, it's up to you. Gio, I think, bro, when I click the unmute button, you have to accept it. Cuando Kelvin les mande el icono de que va a quitar el silencio de sus micrófonos, ustedes lo deben de aceptar para poder hablar. Okay, Gio, I want to see from you, bro. What would you do here? Hi, Calvin. Hi, guys. Hello, bro. Hey, Gio. Welcome, bro. Thank you. Well, as we are educated to play after the second bar clears the previous high, I would go long. Let's see, like 1, 2, 3, 4, 5, 6,
You would go long here. I don't know, in the fourth bar. This one? And after that, I would the 8 bar. Here. Okay, that's right, bro. Yes. But what if you see a powerful drop after this? You will just I'm let it out. go? No, I'm out. Okay. Let me show you something. Okay, guys. I mean, we got a powerful gap here, right? It's more like a regular gap. Okay, so we don't need to be afraid, bro. We can go short here. We got a lot of divergency. DMAs are really far from the price, and we don't need to make a powerful reversal here. You know, we just need to understand if the price is going to hold in DMAs or not. And let me draw it better with a green bar here, so I can understand. So that's what we got here, right? Boom, a powerful green bar. And we know we are messing with this. We are crossing DMAs, and it's off DMAs too, right? So we look to the 1 minute, and we are still divergent here. And only here we start struggling. We got a red bar, a green bar, red bar, a green bar, another one, and another BI here, right? So it's happening right at the 8 MA, and we know it's struggling and it's not going anywhere. You know, someone is checking. Yeah, bro, but we are short here. We want to see it dropping, but it's struggling. So we just have to reverse it back. You understand this? We just reverse it back, bro. Boom, right here, right? So we were short, and the entry is like in the same level of the reversal, the same level of the short. Okay, so look at that right here. Look what happens after this. We got several failures here. Boom. So we see that it's not making any violence to continue this movement, and we got a trap. Bro, it's not drawing. Damn. Okay, boom. We got a trap here, right? And in the 2 minutes, we got the same shit. And divergency between the price and the MAs. So we know something is going to happen, right? We can wait for a single green bar. I think I have it here. We can wait for a single green bar in the 1 minute, or just play the trap, uh, trading the low of this green bar here. I'm going to use the black line. Boom, right? We got divergency here. So it's just, we are just taking the space between the price and the MAs here. And look what happens later. We got divergency. We are messing with the MAs. We are trapped here, right? Bro, I think we played this, right? Yeah, bro, I guess so. It was on Thursday, I guess. Yeah, I think so, bro. Damn. So we are messing with flatness above the price, right? So we got several failures here under flatness inside the bounce levels of this movement. You know? Yeah, totally, bro. Right at the 38% right here. So we know, guys, that we are messing with the flat MAs, and it just reverses with violence. So we got the first leg here, the bounce, the 31. I mean, it's not pretty clear, you know, but that's what we got for the first movement. And when we got this bounce and it worked,
we know it was just one leg here. Oh, I can kill just one leg. So no, it was just one leg, bro. So we got the first leg, the bounce, and we broke the highs. Boom. We can play we can play much better now, right? Without preoccupation. Oh, I think it's better if you translate this. Yeah, bro. Kelvin le estaba preguntando a Gio en qué momento sería mejor para él entrar en esta operación. Vamos a pensar que está de cero, ¿en qué momento él entraría? Dijo Gio que tal vez, que como estamos educados precisamente en el tema del trading para entrar a partir de la segunda vela, él buscaría de alguna manera esperar para poder encontrar una zona para ir en largo. Él dijo, yo entraría tal vez en la cuarta y en la octava vela. Y Kelvin le preguntaba, ¿y por qué no desde la segunda? Kelvin comenta que no debemos de tener miedo precisamente porque estamos lidiando con un gap, que puede ser un gap tal vez natural, pero estamos teniendo una vela con cola hacia arriba. Entonces, al poder eliminar el bajo de esa misma vela, podemos ir en corto precisamente para no esperar tanto tiempo y no perder tal vez el movimiento. Porque no sabemos si el mismo precio va a hacer que se rompan los promedios móviles o que se presente algún movimiento como el que sucedió aquí, que se empieza a mover el precio, empieza a lidiar, empieza a luchar, toca los promedios móviles y tienen fallo precisamente para poder hacer nuevos bajos. Entonces, debemos de reversar la operación. Precisamente cuando estamos ya teniendo esos mismos fallos y reversamos la operación, en esta en particular es aproximadamente en el mismo nivel de entrada. Entonces tenemos que ir en largo. Existen distintos movimientos dentro del mismo movimiento que nos indican que largo es precisamente porque estamos tocando el promedio móvil de 8 en este caso, y estamos observando también que precisamente en la zona en la gráfica de un minuto estamos teniendo distintos fallos y vamos a ir hacia arriba. Ahora, Kelvin comenta, podemos observar que en algún momento hicimos la primera pierna, hicimos un retroceso del 33% aproximadamente y encontramos un trap, lo que es la famosa trampa. Encontramos el alto, rompe el alto del día, pero inmediatamente se ve eliminado, entonces tenemos que reversar nuestra operación para ir en corto. Cuando baja nuestra misma operación, encontramos que se queda el precio estancado dentro de un rango horizontal, rebotando, subiendo y bajando. Ahí lo está marcando Kelvin precisamente en la gráfica de un minuto. Encontramos distintos fallos, existe divergencia, estamos lidiando con los dos promedios hasta que encontramos otra vez un fallo. Volvemos a encontrar el fallo y es precisamente donde debemos de subirnos nuevamente la operación. Si vemos inclusive la gráfica de 5 minutos, lo que hizo el precio en todo momento fue subir y esperar al promedio móvil de 20 cuando existe el fallo. Entonces es cuando debemos sin dudar precisamente subirnos a la operación y reversar nuevamente para ir en largo. Lo que decía Kelvin aquí al final es que tal vez no es tan notorio este movimiento o tan claro, pero lo que sucedió es que hicimos una primera pierna que fue un poquito rara, no fue tan clara, una primera pierna, reversó hacia el 33% y ahora sí es cuando rompemos el alto del día y es cuando vemos ahora sí una tendencia de poder que nos puede llevar a muy buenos rendimientos. Yeah, guys, and I want to keep looking to just one thing when you're trading, right? You have to look back before your trade. So every time you are making a play, you have to search to look if it's not messing with violences, you know. So look at that. It's a leg, right? This is so weak, bro. So any movement can break it, you know. Even this one, anything can break it up. Oh, the movement up here too, bro, of the DMAs. But look at that. We got many faders here. We know we can break it easily. So you need to keep searching for this, you know? You can tell it to them, bro? Sure, bro. Sure. Comenta Kelvin, esto es algo súper importante dentro de lo que nos comenta Kelvin. Dice que siempre que entremos a alguna operación tenemos que voltear hacia atrás, tenemos que ver en todas las gráficas contra qué estamos peleando, si estamos lidiando contra
alguna barra con violencia o nada más estamos lidiando precisamente con una zona de movimientos altos o bajos muy débiles. Comenta aquí Kelvin que precisamente la primera zona de la gráfica de 1 minuto es una pierna muy delgada, es una pierna que no tiene tanta potencia y se puede ver precisamente rota de manera muy sencilla. Entonces, cuando rompe precisamente al hacer el trap, al encontrar la trampa, se rompe muy fácilmente esa pierna y viene una segunda pierna que igualmente va hacia abajo, pero que también es muy débil, es muy sencilla de poder romper otra vez. Entonces, siempre debemos de estar atentos y voltar hacia atrás, refiriéndose hacia las gráficas, hacia dónde estamos peleando, qué es lo que tenemos enfrente para lidiar. Yeah, I'm going to show you this by a drawing, you know? So we got the maze here, right? It's two situations, bro. Oh, let me take the red bar. Boom. We got a powerful bar of DMAs, right? How is the chance? Let's say we got a failure here, right? What is the chance for this bar to make something like this? None, bro. No. There's no chance. It just doesn't exist because this bar is so powerful, you know? So if we want to make a reversal, we need something like that. We need DMAs like this. In a weak wall like this. So we know this, it's not violence, you know? So whenever we got a failure after 13 DMA here, messing with these previous highs, the reversal could be really sharp, you know? Because this wall is so weak that any failure could pull the price really, really deep. You understand this? Yeah. Tell them, bro. Kelvin comenta aquí con 2 ejemplos que tenemos en el lado izquierdo. Tenemos los promedios móviles inclinados hacia abajo y existe una barra elefante hacia abajo. Tenemos una barra verde y esto posteriormente genera un GBI, una barra verde ignorada. Pero no existe precisamente nada en el mercado que luego vuelva a hacer que una barra del otro lado, verde, grande, inmensa, pueda romper los promedios móviles. Simplemente eso no existe, porque la primera barra roja con la que se abrió el mercado es muy fuerte, es muy violenta. Entonces no existe este tipo de movimientos en el mercado. En cambio, en el dibujo del lado derecho encontramos los promedios móviles inclinados, viene el precio tocando en algún momento el promedio móvil de 8, hace un alto con violencia abajo, otra vez un alto y vuelve a caer con violencia. En el momento que encontramos que el precio toca el promedio de 20, cae un poco para poder hacer las torres inclinadas y estar rompiendo el último alto que tocó, es muy factible que el precio suba muy, muy rápido y con mucha violencia porque esa última barra, esa última pared es muy débil. No hace movimientos tan importantes, tan sólidos, por ende el movimiento hacia el otro lado va a ser muy fuerte y muy agresivo. Muy débil. Muy débil. That's right, bro. I'm going to show this by the drawings, right? Right here. Anything will do it, bro. So look at that, bro. We got the green line here. So we got a powerful movement here, right? What's the chance in the market to make something like this? None, bro, because we got the sharp. DMAs are falling really sharp, and we got a lot of space here. We need, if we want to reverse this, we need to make several failures like that, you know, and we need to make a deep movement, touching DMAs, bouncing down, and boom. This is the only way to make it, you know. So let me show you some movements here. Violence, right? Bouncing, boom, break the lows. So look at this right now. We got several failures here.
Where's the in the 1 minute? Right here. Look at this. Look at those faders. You know. So we went really deep here, and we bounced it down inside of this. We can go long here, even if it's just a bounce, you know. But we have to play this, bro. We have to play these movements, and we got a failure here. We can reverse it back, and let's do it again. Several failures, and the lows, several failures, and look how weak is this wall. We got many failures here, you know. So we can just wait for the movement up, the bounce down, and we can go long again. Do you understand this? Yeah, bro. Comenta Kelvin aquí que tenemos un movimiento que precisamente va hacia abajo con los promedios móviles inclinados a 45 grados hacia abajo. Esta situación, comenta, y lo que borró en un inicio fue que precisamente el mercado no puede hacer una vela o un movimiento completo que rompa en un solo instante los promedios móviles. Tenemos que hacer una prueba del promedio móvil del 8, del 20, en este caso es el 20, regresa hacia tocar el promedio móvil y es cuando encontramos la segunda pierna rompiendo el bajo del día. Después de eso encontramos un bajo y encontramos distintos fallos, lo podemos ver ahora en la gráfica de 1 minuto. Existen distintos fallos y tenemos que reversar la operación para ir en largo. Una vez que sube el precio, vuelve a hacer un testeo hacia abajo, tenemos que ir en largo. Y decía Kelvin que aunque sea un solo movimiento y solamente es un rebote, tenemos que jugar estas operaciones sí o sí. Que no, entramos esta operación en largo, vemos que el movimiento ya no tiene trascendencia hacia el largo, tenemos que reversar nuevamente la operación y después ir en corto. Volvemos a hacer un movimiento hacia abajo, la acción vuelve a testear los promedios móviles, vuelve a romper por segunda ocasión el bajo del día y en el promedio, en la gráfica otra vez de 1 minuto, volvemos a encontrar que es una pared muy débil, es una pared que no tiene tanta fuerza, se va a ver rota en cualquier momento. Entonces, una vez que existe el fallo y nos da la oportunidad de verlo, la gráfica de 1 minuto, sin dudarlo debemos de buscar ir otra vez en reverso y ahora subirnos en una posición en largo. Yeah. So guys, we got some kinds of trends here, you know, and there's different reversal styles to make it. So let's say, bro, I'm just drawing here, you know, but don't judge me. I know I'm terrible. Let me draw the trend lines. The black, right? Look at that. We got the 8 MA here and the 20 here. And look at that, guys. This is so beautiful. We got a movement trailing only the 8 MA but never touching the 20. And it's really deep, right? But we really got a weak wall here because we got several failures, and let's say inside of every movement that it's making down, there's a lot of green bars inside of this, you know. So it's even weaker. And somewhere here in the bottom, we got a failure here. Usually, we just cross the MAs like that, you know. This is the 8 MA trailing in the lower time frames, and we got another scenario. We got the MAs dropping like this too. But the pricing is bouncing on them, you know. It's a way different scenario. We have to touch the 20, bounce down here to break it. And I can show you that in the graphics, bro. But first tell them, bro, about this. Sure, bro, sure. Comenta Kelvin que aquí él está presentando los dos tipos diferentes de reversos o de fallos que existen en el mercado.
En el primero de ellos podemos ver que los promedios de 8 y de 20 están hacia abajo y que el precio lo único que está haciendo es seguir el camino que nos dicta el promedio móvil de 8. Baja el precio y toca el promedio de 8, vuelve a bajar otra vez el de 8 y va en un movimiento hacia abajo. Lo que comenta Kelvin ahí con todas esas barras verdes es que aún esta pared es más débil que las otras porque dentro de los movimientos existen muchas barras pequeñas verdes, entonces es muy sencillo el poder romper esta pared. Encontramos un movimiento que nos lleva hacia abajo, llegamos a un bajo, vuelve a tocar el 8, pero ya no logra romper hacia un bajo precisamente. Entonces comenta aquí y dibuja con total claridad que precisamente en el momento que exista la eliminación de la última barra que quiso hacer el nuevo bajo del día, debemos montarnos porque va a ser un movimiento muy agresivo y muy fuerte hacia arriba. Esto es la primera instancia, el camino que solamente toca la acción, el promedio de 8. Por el otro lado, en el lado derecho, encontramos los promedios móviles igualmente en inclinación hacia abajo, pero con la diferencia de que el precio va tocando más bien el promedio de 20. Entonces baja el precio, vuelve a tocar y a testear el de 20, baja otra vez y así consecutivamente hasta que encuentre un fallo y es cuando igualmente ese movimiento después del fallo y tocar el promedio de 20 va a ser un movimiento muy agresivo y muy fuerte hacia arriba. Entonces en el momento de la eliminación de la barra roja tenemos que subirnos y reversar la operación para ir en largo. All right. Guys, I promise you that for the next week, I'm going to prepare myself better with, I mean, better drawing contents, you know. I know it's terrible. Jesus Christ. Dice Kelvin que para la siguiente semana les promete que se va a preparar más con los dibujos porque sus dibujos son terribles. Yeah, we are going to talk about only one pattern and something like that. I'm going to draw a lot of this in a software that I can draw it better. Like, I don't know how's the name, CorelDRAW or something like that. I don't want to show you this shit. I'm sorry, guys. Dice Kelvin que para la siguiente semana tal vez solo se va a enfocar en un solo patrón o trampa para que podamos verlo con total claridad, pero que va a estar listo con mejores dibujos, que les pido una disculpa. Okay, I'm going to show you now what I was talking about. The trailing in the 8MA in the 20. Look at that, guys, right here. It wasn't even hard. Can you see here that we are trailing the 8MA? We never touch the 20, even here, right? So we got a failure. The failure happened in the 20, but usually it don't happen here. So we got a failure right in the 20, and boom. In the 1 minute, in the 2 minutes, it was better. We got a failure here, and boom, you know? That's what I was talking about, bro. The trading in the 8MA. Aquí comenta Kelvin que precisamente podemos ver todo el recorrido del precio que está respetando el camino del promedio móvil de 8. Nunca el precio toca precisamente el promedio de 20 y es únicamente en esta extraña situación en la gráfica de un minuto que existe el fallo precisamente en el 20 y es cuando podemos ir hacia arriba, que eso es algo extraño. Normalmente existe en estas situaciones el fallo directamente en el promedio móvil de 8 y ahí podemos ir en largo. That's right. This is the 8MA trading pattern that I was telling you. Now I'm going to show you what the fuck is that? In the 20 and the 8MA together. Right here. Oh, it was so easy. So we are dropping but bouncing in the 20 and the 8MA, right? Yeah. And finally here we touch the 20 and discount the space and bounce it down here, fading the lows. Boom. Moving up, right? Yeah. So guys, that's what we got, you know? It's not really hard. We just need to look to the previous drop to see how the wall is performing, if it's powerful or if we got failures there, you know. There's not much to talk about this. It's so easy.
The problem is not inside the methods, it's inside of us, bro. Comenta Kelvin en esta situación que el ejemplo es ahora el llevar todo el precio en el recorrido o en el camino del promedio móvil de 20. Aquí vemos que el precio cae, toca en algunas ocasiones el 8, respetándolo, baja otra vez, testea el de 20 y hace nuevos bajos en cada ocasión. Llega en la gráfica de un minuto a no hacer un nuevo bajo, y es cuando precisamente debemos ir en largo en el fallo e ir en largo. Comenta Kelvin que no es una situación compleja, no es una situación difícil, que realmente debemos de poner atención y que realmente no es un problema del método, sino más bien es un problema a veces de atención, y que nosotros debemos de estar dispuestos y abiertos a estar haciendo esta situación, porque el problema verdaderamente es nuestro. You took these movements, remember, bro? Me, bro? Up on the Friday, yeah. Oh, yeah, bro. Yeah, totally, bro. So you took the drop here. Exactly. Here, right? Yeah. You took the reversal. Yeah. And you took the reversal back. Exactly. And then the reversal at the reversal again. Yeah, bro. I mean, you just nailed this, bro. I mean, it's so beautiful. So, guys, we know what you're doing here. Sometimes we are just not paying enough attention, and we have to change this as fast as we can. You know. So, this open is the perfect example that not every gaps means a reversal. You know, because look at that. There's a powerful green bar here. There's a lot of space. And look what happens here. You know, we have to fail a high if we want to reverse, if we are making violent soft DMAs like this. You know, so we struggled here. It was totally my bad. Boom. Holding at the 8MA, broke the highs. We know we are inside of sharpness, so this is just the last leg that the price was waiting for. That's right. Can you explain this to them, bro? Sure, bro. Aquí comenta Kelvin que precisamente este es el mejor ejemplo que podemos tener respecto a un gap o una diferencia de precio entre cierre y apertura, donde el precio precisamente podemos entrar tal vez en un corto, pero es muy complejo que lo rompa, porque tuvimos varios fallos precisamente en ese cuadro que acaba de dibujar Kelvin, esperando el promedio móvil de 8. Y que, sin embargo, a pesar de que existió ese fallo, tenemos que reversar la operación y buscar el largo, porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Comenta Kelvin aquí que precisamente el precio estaba buscando llegar hasta esta última pierna, hasta hacer ese último alto, porque precisamente tenemos ya muchísimo espacio entre todos los promedios y lo que es el precio. Existió ahí algunos movimientos, y estaba diciendo Kelvin cuáles habían sido algunos movimientos de entradas y reversos. Entonces debemos de tener siempre atención dónde debemos de ir en largo, dónde debemos ir en corto, porque son, de acuerdo a su punto de vista, son situaciones fáciles de observar. That's right. So if the price is not performing well, not making the violence enough to break the MAs here, to break the bounce levels, to break everything, we know that it's not working. He wants to make another leg before reversing. We know this gaps usually produces reversals, you know, but we have to wait for this. We don't have to keep just searching for short positions, you know, because sometimes there's still one leg missing or two, you know. Yeah. So let's say the price was needing this to reverse somewhere here, but we have to play, bro, if it's telling us to go long. We know these gaps need bounces, right? We know that. Yeah. Kelvin aquí está comentando algo otra vez súper importante. Dice que en el momento que entramos en corto, tal vez, después de eliminar el bajo de la primera vela, y no encontramos violencia, no encontramos espacio, no encontramos precisamente lo que necesitamos para poder confiar en nuestro corto, y por el contrario, estamos teniendo muchas dificultades, debemos de reversar la operación en el primer momento del fallo, porque en algunas ocasiones los precios o la acción está buscando generar una pierna o inclusive dos piernas para poder encontrar un reverso. Lo que es un hecho es que con tanto espacio debe de regresar la acción eventualmente.
Entonces, no debemos de esperar, no debemos de agregar más posiciones a nuestro corto hasta que encontremos precisamente el fallo, porque no sabemos cuánto espacio más le queda a la acción. Entonces, en el momento que no hace con violencia un nuevo bajo, tenemos que cambiar la operación, ir en largo, esperar a que suba la acción y que encuentre el fallo directamente en la parte más alta para poder montarnos ahora sí en un nuevo corto en el día. Yeah, that's right. Someone is asking me to see SQ here. Let me see. SQ. Here? This one? Is this chart, Giovanni? I don't know if that's what you're talking about, bro. But if it is, you're right. This is the same situation, right? Because we got a powerful gap here, but here it was easier because we got no follow through here, right? We didn't broke the low, so we can just go long and wait for the reversal signal. But we know that it's a powerful gap, and we are searching for reversals. Oh, that's right. So what we got here, guys? Oh, I got the drawing tools. I'm so stupid. Okay. So we know that we are inside a sharpness movement, right? And when we got failures like that, single green bars after the sharpness, we know that it's a reversal. Single green bars after sharpness here, you know? It's a reversal signal. You did it right, bro. Give me a second. Where's that? All right, Gio. Your mic is on. You can talk, bro. Oh, it's not working. Giovanni? Oh, Yeah, bro. Yeah, bro. okay, I'm okay. here. I'm here. Yeah, that one. I went long in the second bar, I think. Oh, Jesus Christ. Okay, you went long here, right? Second bar. Here, right? Yeah, that's right. So when we got the single green bar here, away from the 20, we already broke the 8MA. We know that it's a reversal, right? Because we are inside a sharpness, and reversals are very common here. That's right, bro. Guys, you want to talk about any other stock? Any problem that you have somewhere? Can I translate the last part, bro? Yeah. Aquí Kelvin les estaba comentando, bueno, recibió el comentario de Giovanni donde le dice que precisamente sucede lo mismo en SQ y precisamente es otro movimiento donde existe un gap bastante alto, pero dice Kelvin que fue un movimiento inclusive más sencillo de leer que el otro que estábamos viendo con Baba, porque aquí la barra precisamente, la primera barra no se ve violada, no es rota precisamente por la segunda barra y precisamente es hasta la tercera o inclusive la cuarta donde podríamos pensar que podemos ir en largo. En el momento que existe la operación y va hacia arriba, encontramos en la gráfica de 1 minuto que existen algunas barras donde ya empieza a tener la dificultad para hacer nuevos saltos en el día. Entonces es precisamente en la eliminación de alguna de esas barras en esa altura, justo lo que está marcando ahí Kelvin, gracias, está marcando ahí precisamente la eliminación donde debemos de buscar ir en el reverso porque ya tenemos demasiado espacio de todos los promedios y la divergencia o la separación entre ellos ya es más que clara. Aquí Kelvin al final les está preguntando si hay alguna otra acción que ustedes quieran revisar, alguna otra operación con la cual ustedes hayan tenido alguna dificultad. Yeah, baby. Tell me, please. But should be inside SQ, Baba or Roku, because that's all I got here.
It is more clear to me. Oh, that's right, bro. I love it. I love it. Can we start with the questions, guys? Si alguien tiene alguna pregunta, Kelvin está listo para poderlo recibir. Si hay alguien, por favor, adelante. Give me your deepest darkness questions, guys, please. Está pidiendo Kelvin las preguntas más oscuras y raras que puedan tener. Oh, that's a good question, guys. Totally, bro. How to not get killed in the open so easy? Well, bro, if you're wrong, there's nowhere to run, you know? The first of all is to be right. And I know it's hard, but we have to keep improving every day to be closer to the perfection, no? But the best way I already changed it. I usually play two stocks simultaneously, you know, so I share the number of lots I can use by 5, and I enter with 2 and at 3. So I was doing it with 2 stocks. I was playing 2 spreads. I was playing with 4 lots, you know, and it was just killing me so fast. So I had to make a choice, bro. I changed it 2 weeks ago. So I used it to play 2 stocks simultaneously in the price range of 10 cents to 25 cents. Here, let me show you this here. So this range usually had 10 cents, you know. So I changed this to play a powerful stock like Baba, Facebook, Apple, something like that, playing 25 to 50 cent price range. So what we got here, bro? We enter with 2 shares here, you know, and we pay just one spread, and we can hold a lot more, like 100% more. I think it's the best change we have here. So we just need to be more accurate, you know, right? Totally. We already got the tools. Go on, bro. Cristian aquí le está preguntando y está haciendo una muy buena pregunta a Kelvin, donde cómo no cómo no recibir algún stop al inicio, al inicio de las operaciones tan fácilmente. Y Kelvin le responde que es una gran pregunta y que precisamente el punto clave que ha experimentado en las últimas 2 semanas fue que antes solía operar con dos acciones al mismo tiempo, donde si tenía disponibles tal vez 10 lotes, en cada acción que tuviera de movimientos tal vez entre 10 y 25 centavos, él abría con 2 lotes de inicio esperando la confirmación y después de la confirmación disparaba los 3 restantes. Dice que con eso le restaba obviamente la capacidad de poder observar y poder estar concentrado en una sola y que en muchas ocasiones recibía esos stops y terminaba su día muy temprano porque no podía concentrarse en una y estar revisando las dos al mismo tiempo. Entonces lo que él modificó fue precisamente enfocarse nada más en acciones con rangos ahora más poderosos entre 25 y 50 centavos, que pueden ser Facebook, Apple, Baba, algunas de ese tipo, y puede estar utilizando la capacidad de compra de su cuenta al 100% y poniendo atención el 100% en una sola acción. Entonces, eso es lo que le ha ayudado muchísimo a poder cambiar, enfocarse tal vez en una sola y tal vez disparar en un inicio, entrar en el mercado de forma ligera para después encontrar la confirmación y disparar el resto de la cuenta. Yeah, we got another question here. Yeah, bro. Ricardo is ¿Cuándo es asking. saludable esperar las medias móviles para continuar Exactly, el bro. movimiento original? Is that right? Yeah, totally, bro. Did you get it? Yeah, bro, that's a good question too. I mean, when
whenever we got, I think it's better drawing. Whenever we got violence of DMA here, boom, powerful bar and a healthy bounce up, you know, like this, and failures inside of this region. Or when we are with DMAs like that, we got a powerful drop and a powerful movement up. We can go short here too. With like 1 or 2 bars, you know, you can go short to at least to grab a bounce here. But usually what happens after that is the tilted towers, even if it's a fake tilted tower, you know. But we can play this against DMAs, right? But this is the best scenario when we got a powerful drop here. I mean, several red bars, you understand? And a healthy bounce up. A really weak wall with several faders touching DMAs and with failures here. This is the best bounce. Aquí está atendiendo Kelvin a la pregunta de Ricardo de dónde es saludable o cuándo es bueno poder esperar a los promedios móviles. Prácticamente la respuesta de Kelvin es que en todo momento debemos de estar observando y esperando los promedios móviles. Por ejemplo, en el dibujo del lado izquierdo lo que él marca es una caída en el precio, una barra roja, donde precisamente llega un fallo y empieza a subir lentamente, poco a poco empieza a hacer nuevos saltos, toca directamente el promedio móvil de 20 y existe un fallo. Entonces, precisamente en el fallo, para poder hacer un nuevo alto, es que debemos de continuar y confiar en que nuestro movimiento está siendo respaldado precisamente por los promedios móviles. Entonces, en el otro dibujo que quitó en ese momento fue que precisamente existe un fallo otra vez profundo, aunque existan 2 barras grandes rojas, si existe un fallo directamente en las medias móviles, tenemos que reversar la operación y quedarnos precisamente en el corto. No podemos nunca dudar la potencia de los mismos promedios móviles cuando están a 45 grados o están cayendo. All right. How do I deal with a loss in the open? Bro, I just don't give a fuck about it. I mean, it's the best thing that can happen, bro, inside your learning time, you know? The losing trades just increase your level of knowledge, bro. And the last losing trade that I had was this one. And it just happened to give me more patience and more to be more careful, you know? Está respondiendo Kelvin a la pregunta de Mateus, donde cómo él puede lidiar con las pérdidas precisamente al inicio del día. Y dice Kelvin que realmente no le importa nada, porque precisamente las pérdidas de los días le dan más experiencia y lo hacen más fuerte como trader. Entonces, que precisamente la última vez que él perdió fue en esta operación precisamente de Baba el día viernes. Entonces, lo único que sucede es que debemos de jugar las operaciones y que no nos importe realmente. Yeah. I'm not just saying, bro. This is the best reality of the market. I'm not just saying words here. Losing is the best way to learn. It's not just a word, bro. It's serious. Yeah, bro. Está comentando Kelvin que precisamente lo que él dice no solamente son palabras o dice cosas por decirlas de realmente perdiendo se aprende, sino que realmente eso es lo que sucede con el mercado, porque nos da precisamente la experiencia y es lo que nos hace más fuertes, que lo dice realmente con toda sinceridad. El perder nos hace más fuertes. Can you take the José Luis question, bro? Yeah. Do you get it? Yo quisiera preguntarle a Kelvin cómo es su trabajo mental o psicológico entrar en una operación y también cuando ves que tu entrada se te va en contra. I got it. Well, bro, it's not anymore. It was really, really hard because I had to lose a lot, bro. And I don't know if you saw my drawdown when I started in the first 11 months, but
I lost 9 months minus 10K or something like that. And in the last 2 months, I recovered everything, the 10K plus 3K to graduate. So in 2 months, bro, I made everything I lost in 11 months. You know, so I you can see the knowledge deviation there, and I was just keeping pushing really hard, losing a lot, and trying to recover from my failures. And the bad thing I made was to not give a fuck about the money, and it was the most important thing that I made. Hiding the profits, and all I can see is the symbols I'm playing, and how many lots I'm using. I mean, for me today, it it just doesn't make any difference for me because I'm really okay with that already, you know. But it was the most important step in my graduation, bro. Aquí comenta Kelvin en respuesta a lo que pregunta José Luis, que vaya, que para él lo más complejo pues fue siempre desprenderse de la parte monetaria. Él dice que tuvo que perder muchísimo para poderse dar cuenta de ello. De hecho, pregunta si alguno lo pudo seguir en los primeros 11 meses desde que llegó a IFT. Él dice que perdió aproximadamente en 11 meses casi $10,000, o sea, fue su cuenta a menos 10,000, pero que hubo un momento en el que dejó de preocuparse precisamente en el dinero y buscó la experiencia, ocultando inclusive cuál era la utilidad que tenía en el día, ocultando todo eso y siendo lo más sencillo y básico su pantalla. Él logró recuperar los 10,000 negativos y hacer 3,000 positivos para poderse graduar únicamente en 2 meses. Entonces, precisamente él está buscando transmitir que no nos debe de importar la parte económica, no nos debe de importar cuán mal o cómo o qué tan bien se vea nuestra cuenta, sino simplemente aprender a hacer los movimientos y todo. Dice que otra parte que también le ayudó mucho fue entender el uso de los lotes, cuándo entrar ligero y cuándo entrar pesado. Entonces, eso fue muy importante para él y fue lo que lo hizo cambiar y graduarse prácticamente en 2 meses. Yeah, bro, that's right. I know it's hard, but you have to do this. You have to hide your profits, and you have to start playing the game, not caring about the money. You know, if if it's really hurting you, uh, being scared about cannot play the rest of the week, just create another account in another platform, free platform, or just contract another practice account on IFT, bro. You know, but you cannot keep looking to this. Just play the game. Don't play it for money. Be search for make yourself better every day. You know, and Comenta que él, if you feel you're not ready, how can you produce money, bro? You have to lose first. Don't care about it. comenta Kelvin aquí en complemento a su respuesta anterior, que insiste en que no debemos de preocuparnos precisamente en el dinero, nos debemos de enfocar nada más en la experiencia. Si estamos preocupados, si nos está lastimando mucho el perder 2 días en la semana y ya no tradear el resto de la semana, él está sugiriendo abrir una nueva cuenta tal vez en alguna plataforma que sea gratuita, que les permite estar dentro del mercado, pero la única manera para poder tener experiencia en esto es perdiendo y estando dentro del juego. Entonces, no debemos de preocuparnos por eso y él insiste mucho en que nos enfoquemos precisamente en la experiencia, no en el dinero. Yeah, Fifon asked me if my training style is not made only by things that we learned for iPhone traders, bro. Clearly not. I mean, there's a lot of substantial things that I learned there, but these methods I made by myself. You know, some of them I still use it, like Bear 180s, Bull 180s, and even the gaps. You know, but the rest I made by myself, just by watching the market every day for the past 8 years. Yeah.
Aquí está comentando Kelvin como respuesta a la pregunta de Pifon, espero estarlo pronunciando bien, dice Kelvin que con toda obviedad este estilo que él tiene de tradear no viene nada más de la parte de iPhone traders, sino que precisamente es una situación en la que él ocupa obviamente distintos conceptos como el Toro 180, cuestiones de ese tipo, inclusive los gaps es algo que él también ocupa de esto, pero que en realidad todo este estilo se ha forjado gracias a su experiencia de más de 8 años en el mismo mercado y prácticamente todo lo demás es parte de él mismo. Let me see another one. But bro, the iPhone Traders project, it was really important for my progress, you know. And the daily maximum loss per day, I think it's the most important thing inside a trade, bro. Sometimes I think it's quite small because I think one person is enough to make a management, you know. But Yeah. this concept is really really important because if you don't know when to stop losing, you're just going to lose forever. And it seems like I was waiting 8 years to find this, bro, because I never used this. You know, I just usually play the movements, and I never use it stop losses, and that's what was killing me. Yeah. Kelvin está comentando aquí también ha sido muy importante para él todos los conceptos y el proyecto de iPhone Traders para él. Y el más importante de todos los conceptos aquí es precisamente el tema del stop loss o la máxima pérdida diaria, porque eso te da un sentido de sensibilidad para poder tradear que él no había descubierto a lo largo de sus 8 años anteriores. Entonces, fue hasta este momento que se dio cuenta que eso era muy importante, porque si no podemos estar nada más operando sin límite de pérdidas y vaya, no progresar nunca, no saber cuándo detenerse y cuándo decir es suficiente por el día de hoy. And Christian told me that cause that this stocks like that moves a lot. Baba, SQ, Facebook can kill us fast if we go heavy in the open. Yeah, we cannot go heavy, bro. But if we focus on just one stock, one powerful one, we can play it very well. And sometimes if the movement is clear enough, we can make a lot of money, you know? I know that, bro. We just have to learn how to write this. It's still wild for us, you know? But we are going to make it, bro. Don't worry. Kelvin aquí está respondiendo sí a la afirmación de Christian, que sí es correcto, precisamente que Baba, SQ, Facebook son acciones que pueden tener muchísimo movimiento al inicio del día, entonces es importante observar, es importante ir ligero, estar prestando siempre atención a estos movimientos y vaya, él se enfoca en que la observación es prácticamente la clave para esto. Ver una sola acción y poder subirse a todo su movimiento puede generar utilidades muy, pero muy importantes. And FIFA wants it again, bro. Tell us about the volume effects on the price. And bro, it's really important. I know. I mean, I got another partner here that he's really really good on that, and I'll leave this content for him. Okay, for the next week. Next week, Okay. I got beautiful news for you guys for the next weeks. There's something really powerful coming here. I told you that already, Omar, right? Yeah, totally, bro. There's Totally. something really It's powerful gonna be coming. really good. Aquí Kelvin está respondiendo a la pregunta de Pipo nuevamente acerca del efecto del volumen en el precio. Dice Kelvin que quisiera esperar más bien para responder a esa pregunta la siguiente semana porque tiene un nuevo socio en Brasil, precisamente que es experto en ese tema. Entonces está comentando que lo esperemos un poco y porque vienen sorpresas y vienen movimientos muy importantes que van a ser benéficos
para cambiar este juego para todos nosotros. Which stocks got good movements and along the morning? Oh, they're not too aggressive as SQ, alright. Yeah, bro, SQ, I think SQ is over, you know, for a while because the spreads are so expensive and we're still cannot use the control keys to play it, right? But this new partner is going to change everything about it too, bro. About the entries and bro, I think Baba, Facebook, we can play it now, you know? We don't need to play SQ anymore. But I'm going to show you a scanner of gaps for the next weeks too, bro. I'm working on it. A scanner that will show us the stocks that has gaps. You know, you just need to give it a price range like $90 until 150, and it's going to give you the best gaps and the best price range. You know, just wait for that, bro. Aquí Kelvin está, Kelvin está comentando aquí en respuesta a lo de Jonathan y dice sí, que SQ precisamente podría considerar él que debe de quedarse por un tiempo de lado de nuestras operaciones de apertura porque precisamente el spread que existe en esta acción en particular en las mañanas suele ser muy alto y no se puede comprar por lo general haciendo compras con control y los números o las flechas para no comprar el precio de mercado. Entonces le pide a todos nosotros que esperemos. Él está trabajando con su socio en un programa donde podamos escanear o dar un vistazo rápido en operaciones que estén entre 90 y $150, nos va a indicar cuáles son las operaciones con mayores gaps o mayores diferencias entre precios de aperturas y cierres para podernos enfocar en esas. Les pide que seamos pacientes, que vienen muchos movimientos y que está muy emocionado con todo esto. Bro, Fifon told me that I understand, but man, I made 1.6K with a 50K account with using only your methods. It's sick. Yeah, bro, I know that we are going to break it. I promise you, it's we are just in 50%. You know, just wait me, bro. I'm really improving it. I promise you that it's just the beginning. Promise you, bro. Kelvin aquí se pone obviamente muy contento y personalmente te felicito, Pifon, gran movimiento. Está diciendo aquí que hizo 1.6, bueno, hizo $1,600 con una cuenta de 50,000 y Kelvin dice que qué bueno, que esto solamente es el 50% de lo que vamos a poder hacer, que lo esperemos y que esto va a mejorar todavía aún más. Yeah, Jose Luis is asking me about the book, and bro, I'm really working on it. But if this next partnership works, I'm going to pay attention for that. You know, because my life right now is a big mess, bro. I'm sorry for that, but I'm really going to finish this. I promise you. It won't take much time. I just need a little more time, bro, to pay attention for that. Aquí está comentando Kelvin en respuesta a José Luis que precisamente sí está trabajando en un libro, pero que se está enfocando a la sociedad que tiene ahorita en puerta en Brasil. Que si llega a resultar esa sociedad va a tener que dejar un poquito de lado, sin embargo es un proyecto que eventualmente estará terminando y nos estará avisando. I promise you that. Guys, I have more questions. I don't know if we did enough here today, but if you got any questions, you can ask me. Si hay alguien más que tenga una pregunta, dice Kelvin que es I'm feeling bienvenida. that it was not a good session. I don't know, bro. Oh, bro, it was really good, bro. Every session is different, bro. Está diciendo Kelvin aquí que tal vez él siente que no fue una buena sesión, pero que si hay alguien más que tenga alguna pregunta, por favor, adelante.
My last talk to Oliver. Bro, I don't know. I don't talk to him for a while already. Already? Yeah, let's kill the markets, bro. Oh, I think we're done. You got any more questions, guys? Yeah, bro. I'm working here, you know. So Sí, responde, Pifon responde que sí, que precisamente él trabaja para IFT. we are done, guys. Yeah, that's right, Juan Carlos. Nada que agradecer, Juan Carlos, a la orden. Un placer. Yeah, bro, probably. I guess that's all. Right, guys. There's big changes coming. I promise you that our trading level are going to be increased by 100%. Remember that the day I told you that, guys. Good, bro. Kelvin comenta que seamos pacientes, que nuestro nivel de trading va a cambiar en un 100% con todos los proyectos que él está atendiendo ahora. Así que seamos pacientes, que recordemos este día que nos está diciendo esto. Yeah, let's get the bag. Exactly, Pedro, bro. Okay, guys. I'm sorry if I wasn't clear enough today. If I didn't bring you good contents, but I promise I'm working on it. Les pide Kelvin una disculpa por no tener un buen contenido el día de hoy, que está trabajando en eso, que espera fortalecerlo para la siguiente semana. Okay, guys. See you tomorrow then, right? Yeah, bro. I wish Totally. you a happy end of Sunday. Dice Kelvin que les desea un feliz cierre de domingo y que nos vemos mañana. Good, bro. That's right. That's right, my friend. Ciao, amigos. See you tomorrow. Gracias a todos. Buenas noches. Thank you, Bye. bro. Have Thank a you, good bro. night. Thank you so much for your help. Oh, my pleasure, bro. Take care. Take care. Love you all. Bye bye. Love you, bro. Bye.